Muchas gracias. Como todos los lunes, estamos aquí con LA Semanal y hoy tenemos el tema de nuestra reunión del Consejo de Seguridad Nacional con el tema del conflicto que tenemos en relación con el río Masacre y la situación actual de la frontera. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Seguridad tomó una serie de decisiones. Esas decisiones fueron analizadas y cada una de ellas previamente discutidas con sus respectivos organismos y analizadas también las partes, lo que tienen que ver con los temas técnicos como los canales y las futuras también presas que vamos a construir para una solución definitiva. No tengo que explicarle a ustedes cuál es la situación de la República de Haití. La situación de Haití es una situación donde no hay un control del territorio desde el gobierno central, lo cual dificulta para la República Dominicana cualquier solución y tener también un interlocutor válido para que pueda solucionar los diferentes problemas que se presentan y que es normal que se presenten entre países limítrofes que hacen frontera. Por lo tanto, esa situación de ingobernabilidad y de falta de control de todo el territorio, pues nos hace que en este momento, como lo dijo también el comunicado, tenemos un gobierno, en el caso del primer ministro Ariel Henry, que reconoce que estas situaciones deberían de tratarse y discutirse al más alto nivel del gobierno, entre los gobiernos, pero que y no está de acuerdo con la construcción del canal. Es bueno que ustedes sepan que ese canal es un canal, y lo vamos a hablar más adelante, es un canal privado, es un canal de un grupo privado que va a llevar esas aguas a sus fincas y que no cuenta ni con la autorización, ni con, en este momento, ni tampoco con el apoyo ni los recursos del gobierno haitiano. Este es un canal totalmente, repito, privado, de empresarios haitianos privados que iría a un reservoir de agua, a una laguna, y de esa laguna pues distribuirlo a los diferentes terrenos y fincas de propiedad de ese grupo. La primera medida que tomamos en el día de hoy fue suspender definitivamente la entrada de los involucrados en el conflicto. Aquí hay personas que están buscando y creando y provocando también solamente con fines políticos internos haitianos. Entre ellos hay personas que ya se les ha suspendido la entrada al país y otros que en los próximos días también se les va a suspender la entrada al país porque están agitando en contra de las buenas relaciones que deberíamos tener entre ambos países. Esa fue la primera medida. También al día de hoy vamos a detener, desde el día de hoy, detener la emisión de todos los visados de los ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso y esperando que se resuelva esta situación. Es bueno que ustedes sepan que básicamente el 85% de todo el ciudadano haitiano que viaja fuera de Haití lo hace por aeropuertos dominicanos. El 30% de las visas que se emiten en los consulados dominicanos son para pasajeros haitianos que van a tomar vuelos en aeropuertos dominicanos, lo cual es una situación que nosotros no deseamos, pero que ante la situación del momento tenemos que tomar. Vamos a mantener de aquí hasta el jueves un cierre total de la frontera norte, de la frontera con Dajabón, y dependiendo de la situación, si no se ha resuelto, como lo dijimos, hasta el jueves, entonces también cerraríamos la frontera total del gobierno, incluyendo el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Esperamos no llegar ahí y que haya una situación de
de sensatez, como siempre ha ocurrido y debe de ocurrir entre dos países que lo que quieren y así lo quieren los gobiernos, colaborar y estar en paz. Por otro lado, hay un, y lo anunciamos también, y vamos a dar los detalles aquí, tenemos un canal, que es el canal donde la obra de toma, se le llama la aduana, allá en Dajabón, llamado como el Canal de la Vigía. Ese canal tiene aproximadamente unos 10 kilómetros y no funciona desde el año 2007, 2008, fue suspendido por algunos conflictos también con ciudadanos haitianos de esa región, y nosotros vamos a proponernos inmediatamente pues activarlo, el canal. Eso nos va a tomar aproximadamente unos 2 meses la reactivación de ese canal, y por ahí podemos básicamente distribuir un caudal de una especie aproximadamente de 1 metro cúbico de agua por segundo. Es una cantidad suficiente para poder distribuir el agua en ese punto que está al norte, al sur del territorio haitiano, y el agua entonces vuelve al río Masacre ya más hacia el norte, después del pueblo de Dajabón. Repito, es un canal de 10 kilómetros que ya el director del INDRI tiene todo planificado para empezar en los próximos días a rehabilitarlo. Repito, ese canal no se suspendió su uso desde el año 2007-2008 por razones de queja también del gobierno haitiano. La sexta medida que estamos tomando también es que desde el año, y por las situaciones que se fueron presentando, desde el año 2022 mandamos a diseñar la presa de Don Miguel, que es una presa ya aguas arriba del río Masacre y que es una presa solicitada por muchos de nuestros productores agrícolas de la región para básicamente con la función de reguío. No tiene la generación de electricidad, o sea, es una presa que haría el INDRI. Está ya en su diseño final. Ese diseño le faltan aproximadamente unos 60 días para terminarse. Repito, empezamos el año pasado a hacer todo el diseño y ya a partir de esos 2 meses pues vamos a licitarlo a un costo de aproximadamente 2.700 millones, pero que tiene una función muy positiva productiva para la región, y que, repito, no solamente por esta situación, sino que también ha sido solicitada por los productores agrícolas nuestros de Dajabón. Y finalmente, nosotros le hemos pedido una reunión bilateral con la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva. Ellos deben de detener la construcción del canal e inmediatamente acudir al diálogo, que es lo que nosotros queremos. Primero, detener la construcción, saber que es imposible, además técnicamente es inaceptable para nosotros ese canal, y acudir a la discusión de la Mesa Hídrica Binacional. Esto es muy importante porque es bueno que ustedes conozcan que estamos ya en fase de diseño final de la presa sobre el río Artibonito en Elías Piña. Ese es el principal río de la República de Haití, y lo más conveniente es de que ese diseño de esa presa entre dentro de la colaboración y los acuerdos que tiene que haber en un tratado binacional, porque si no tenemos dejamos esos acuerdos binacionales en cuanto a la mesa hídrica del agua,
entonces nosotros tomaríamos medidas particulares en cuanto a esa presa, y no es de conveniencia para nadie, pero no tendríamos otra alternativa, represando el principal río de la República de Haití, que es el Artibonito. Esas son las medidas que tomamos en el día de hoy. Esperamos, repito, que puedan llevarse a la sensatez en Haití, parando la construcción del canal, que, repito, es un canal privado, es un canal no tiene que ver ni cuenta con el apoyo del gobierno haitiano, pero que por la misma situación que se encuentra Haití, pues no están en condiciones de detenerlo. Esas son las declaraciones y un poco más extensa de lo que dijimos en el día de hoy a través del vocero, y estamos para responder cualquier pregunta que ustedes consideren. Colombo. Gracias, señor presidente. Bueno, yo celebro mucho la exposición que usted acaba de hacer, porque hay una aproximación, por lo menos, a lo que desde hace ya mucho tiempo se viene demandando, que hay una estrategia de mediano y largo plazo respecto a Haití. Nos hemos guiado por el coyunturalismo, por, qué sé yo, el inmediatismo, si se quiere, frente a un país difícil, porque no es país. Yo no sé lo que es, pero Haití no es país. Y nosotros sí lo somos. Sin embargo, somos el espacio territorial, junto con Taiwán, más poblado del mundo. Estos dos países forman una comunidad poblacional enorme para el espacio que ocupan, y los controles son muy difíciles a futuro para impedir que se produzca, con el crecimiento poblacional extraordinario de Haití, una marea sobre el territorio dominicano. De hecho, en los últimos pocos años hemos tenido, bueno, centenares de miles de haitianos, de nuevos haitianos aquí. Entonces, señor presidente, quisiera saber, a grandes rasgos, cómo podemos comprender una estrategia nacional de mediano y largo plazo sobre Haití. Mira, Colombo, a unos meses de llegar al gobierno, tuvimos una reunión con el entonces presidente Jovenel Moïse, y ahí firmamos me parece que fueron 12 puntos sobre temas ya estratégicos de la relación dominicana y haitiana. Dentro de ese tema estaba desde la creación de hospitales de maternidad en la frontera del lado haitiano, pero con el apoyo de ambos gobiernos para que pudieran ayudar a las parturientas haitianas. Estaba incluso, y ya informado, el gobierno haitiano de que íbamos a hacer una verja perimetral también, de que los consulados haitianos en la República Dominicana le iban a dar documentos haitianos a sus ciudadanos, y hay esos 12 puntos. Pero, ¿cómo tú puedes tener un plan a mediano o a corto o a largo plazo, como tú dices, y casi responde la pregunta, si no hay un gobierno, no hay un interlocutor válido, cuando lo que están ahora mismo es tratando de salvar y de salvarse casi la seguridad de ellos mismos? Porque el gobierno haitiano tiene enormes limitaciones, como tú sabes, de accionar, y no puede controlar incluso situaciones como esta. Nosotros lo que aquí estamos en una situación es de salvaguardar el país. Mi objetivo ahora mismo a corto, mediano y a largo plazo es la seguridad de la República Dominicana, defender sus acciones y su soberanía. Esa es la acción principal que podemos hacer ahora. Esperamos que con una fuerza pacificadora en Haití eso pueda cambiar, y al cambiar entonces, dependiendo de un nuevo escenario en Haití, poder
establecer planes a corto, mediano y largo plazo que están ahí, pero solamente con la necesidad de tener un interlocutor válido. Y si buscas los puntos que firmamos con el fallecido presidente Jovenel Moïse, tú puedes dar que serán los puntos más importantes de nuestra agenda. Saludos, presidente José Cuevas de Tras la Joya Digital. Quisiera saber, presidente, qué significa parcial o totalmente cerrada la frontera, económicamente hablando, para la República Dominicana, esto que usted acaba de decir, de que la seguridad está primero. Y la otra es, ¿el cuerpo diplomático consular sigue en Haití o está despachando desde la República Dominicana? Gracias. Bueno, el cuerpo consular y diplomático está presente en Haití con las limitaciones que hay por los temas de seguridad. Lo que vamos a suspender es, y lo estamos suspendiendo ya de hecho, son todos los visados, hasta nuevo aviso. Y en el caso ya del cuerpo consular y diplomático, aquí está el embajador nuestro, Farouk Miguel, está el embajador nuestro, pero ellos están presentes. Porque fíjense que no tenemos una diferencia con el gobierno. El gobierno acepta y no está de acuerdo con la construcción de este canal, pero obviamente tiene limitaciones en sus acciones. Vamos a esperar que esto pueda variar en los próximos días y repito, si de aquí al jueves no hay una solución, pues entonces cerraremos totalmente la frontera. Hasta ahora está cerrado en la parte norte. Es bueno que conozcan que en Haití, entre la parte sur y norte, hay muy poca comunicación en la isla. Por lo tanto, cerrando ya con el cierre de la norte y no tener acceso a muchos productos, agrícolas e industriales, pues le crea una limitación importante. Buenas tardes, señor presidente. Germán Marte, El Día, periódico El Día. Voy en la línea del compañero anterior que me precedió. El impacto económico que puede tener esta decisión para el sector productivo, el exportador de la República Dominicana. Haití, después de Estados Unidos y China, es el tercer socio comercial de nosotros. Luego, cierre de la frontera implica pérdida de lado y lado, sobre todo para un sector de la producción nacional. Y en otro sentido, aprovecho para preguntarle, en una ocasión Nicaragua y Costa Rica tuvieron un diferendo por el río San Juan, otros recursos, y eso se llevó a una corte internacional judicial. ¿Podría República Dominicana, ha contemplado el gobierno dominicano llevar esto a otra instancia internacional, dado que no hay un acuerdo con Haití? Germán, sobre tu última pregunta, sí, nosotros vamos a informar a los organismos internacionales sobre esta situación. Pero esta es una situación sui generis, porque no es el caso donde había una discusión de dos gobiernos. El problema aquí, repito, en Haití, es que aun cuando nos entendemos con el gobierno haitiano, ellos saben que el canal es ilegal, ellos no tienen el poder de detenerlo ni de pararlo. De todas maneras, nosotros estamos informando a los organismos internacionales las violaciones de los tratados, como lo informamos en el día de hoy, para que estén al tanto de que nosotros lo que queremos es que se respete el derecho internacional y los acuerdos y tratados entre ambos países. Evidentemente de que esto crea, siendo Haití nuestro segundo país de exportación, a donde exportamos nuestros productos, esto crea una situación difícil a los productores y a los comerciantes. Pero primero está la seguridad nacional, Germán, y nosotros yo le di instrucciones al ministro Joel Santos también para que junto con INESPRE aquellos productos que sean perecederos, ver de qué manera lo podemos adquirir para distribuirlo a algunos de los planes sociales o de las instituciones del gobierno. Y vamos a tratar de acompañar a los productores en ese sentido. Pero nosotros no podemos permitir que incontrolables en un país hagan lo que les venga en gana. Si allá son incontrolables, nosotros tenemos que controlarlos desde aquí. Y desgraciadamente, pues sufren esos productores y vamos a tratar de ver cómo lo podemos mitigar ese daño. Saludos, buenas tardes, señor presidente. Luis Brito del Nuevo Diario.
A propósito de que usted en la introducción del tema hablaba de que República Dominicana no tiene un interlocutor válido y de los agitadores, algunos agitadores del lado haitiano para dañar las relaciones de la República Dominicana con Haití. Sería importante, sin embargo, saber cuál es la fluidez de la conversación, la frecuencia de diálogo entre el presidente de la República y el primer ministro de Haití y saber cuáles son los temas de prioridad en esa conversación. No, nosotros tenemos una buena comunicación con el primer ministro Ariel Henry y sobre algunos los temas que se presentan, y emergencias y situaciones, pues conversamos. Pero, repito, ellos tienen muchísimas limitaciones. Recuérdense que parte del territorio haitiano está controlado por bandas. No es el caso de y en la zona norte incluso es que menor influencia de las bandas criminales hay, pero no hay control sobre elementos y sectores políticos o empresariales o comerciales. Entonces nosotros tenemos una buena comunicación, pero repito, ellos tienen una capacidad limitada de accionar en ese aspecto. Saludos, señor presidente. Héctor Romero, director de Último Minuto de Alofoque Media Group. Con el tema de la suspensión del visado, hay muchos ciudadanos haitianos que están en el país por temas comerciales y quizás residan aquí con alguna visa de negocio. ¿Qué pasará con estas personas que están a punto de quizás de vencerse la visa y entrarían en una ilegalidad en República Dominicana? Y aprovechando también la oportunidad, el pasado sábado hubo un accidente en Punta Cana, la zona este del país. Quiero saber qué está haciendo el gobierno con relación a la seguridad vial para que no sucedan accidentes como estos, ya que en tan solo un año han sucedido 2 casos que involucran el transporte turístico. Mira, sobre el tema de la suspensión de las visas, evidentemente que muchas personas pues se les va a crear dificultades y problemas, pero esos son los mecanismos que tenemos nosotros, cualquier otro país, para reaccionar ante situaciones como estas. No es nuestro deseo, no nos gustaría estar en esa situación. De las visas que se emiten, el 60% son visas, renovaciones de visas a personas o que están estudiando o comerciantes que vienen a hacer negocios, a buscar mercancías, y repito, un 30% son de pasajeros que van a través de los aeropuertos nuestros, porque me parece que hay 1 o 2 vuelos regulares al aeropuerto de Puerto Príncipe. Desgraciadamente, son las dificultades que se crean y su origen está en acciones de personas de su gobierno. Sobre el tema turístico, hoy incluso se mencionó en la reunión que hacemos en el Palacio de la Policía, porque es un tema de seguridad, la situación del turismo. Ustedes saben que hay un crecimiento extraordinario de turistas, de nuevos hoteles, y eso ha realmente llevado a un nivel de mucho más cantidad de transportes, quizás sin la regulación o el control debido. El Intran, junto con DGCET, están tomando las medidas, principalmente porque parece que es una falla atribuible al chofer, para tener un mayor control sobre la calidad de los choferes y su entrenamiento, porque como aquí están en juego vidas, que es lo que nosotros tenemos que proteger. Le daremos seguimiento a este tema para ver si lo podemos evitar al mínimo, porque tú decís que vamos a evitar todos los accidentes es imposible, pero evitarlo al mínimo es lo que debemos hacer, y el gobierno está comprometido con eso. Eury Cabral, Sol de la Mañana y Señales TV. Presidente, 2 preguntas puntuales. La primera, usted la semana que viene va a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quisiéramos saber si va a plantear nuevamente el tema haitiano a propósito de esta situación. Y la segunda tiene que ver con una sorpresa que tuvo el país la semana pasada, que la Procuradora General de la República dijo que a la comunidad LGTB van a tratarla cuando hagan denuncias en la justicia con el sexo que ellos digan, que ellos sientan. Llamó la atención, sobre todo los sectores de fe, los sectores cristianos, porque evidentemente a esta comunidad LGTB hay que respetarle su derecho, hay que darle todo el cuidado posible, pero ellas no pueden determinar cuál debe ser la política pública
de la República Dominicana. Entonces, en función de eso, muchos han criticado al gobierno porque la procuradora es una funcionaria nombrada por el presidente. ¿Cuál es la posición del presidente Luis Abinader? Mira, sobre el tema de las Naciones Unidas, usted sabe que todos los años, en septiembre, pues, hay una reunión en la ONU que acuden los presidentes, y el año pasado no pude acudir porque en ese momento se presentó el huracán Fiona. Nosotros el tema de Haití, el viaje básicamente tiene que ver con, en su gran medida, además de otros temas obviamente importantes para la nación, pero es de ya enterarnos bien de todos los planes que tienen. En el caso de Kenia, yo me voy a reunir con el presidente de la República de Kenia para conocer los planes que tienen en relación con Haití. Obviamente, como sabemos, nosotros no podemos intervenir, pero debemos sí conocer para nosotros tomar las protecciones debidas. En su momento es imposible que vayamos a la ONU y no hablar del tema haitiano porque, como hemos dicho, y aquí el embajador Silier siempre lo dice, todos los países pueden cansarse de Haití, menos la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a ese problema. Sobre los temas de justicia y del Ministerio Público, usted sabe perfectamente que yo no he intervenido en ninguno de esos temas y no intervengo tampoco en las decisiones que tome la Procuradora, y ese es el compromiso que hay con ellas en ese sentido. Buenas tardes, señor presidente. Siguiendo con el tema de Haití, como el primer ministro Ariel Henry y las autoridades del gobierno le han manifestado que ellos no tienen control para poder evitar que este canal se siga construyendo y es un tema de seguridad nacional, ¿han contemplado las autoridades del gobierno haitiano solicitarle al gobierno dominicano la asistencia o el apoyo de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras Fuerzas Armadas, para que con la autorización del gobierno haitiano podamos ir nosotros y suspender esta construcción para que no nos siga causando el daño que nos está haciendo? Muchas gracias. No, eso no se ha planteado, pues eso sería una intervención ya, Víctor, en territorio haitiano. Nosotros tenemos vías, si nosotros podemos construir o rehabilitar el canal, yo pienso que prácticamente más de un 50% del agua, porque estamos hablando de 1 metro cúbico, que es bastante, 1 metro cúbico, pues pudiésemos llevarla al canal y después entonces integrarla unos 10 kilómetros después, aguas abajo. Eso es lo que estamos estudiando. No tenemos otro planteamiento que no sea ese. Es bueno saber que todavía no hay daño porque no se ha conectado el canal. Y no se puede conectar ahora mismo el canal porque hay una diferencia. O sea, tendrían que tomar unas bombas porque incluso el diseño es un diseño para muchos técnicos nuestros que es equivocado. Ellos tendrían que hacer un dique que supuestamente, es bueno que sepan que ese canal está diseñado desde el 2011. Y lo diseñó creo que unos ingenieros cubanos, a petición obviamente de esos sectores de productores haitianos. Y eso involucraría, y es la única manera, tener un dique, lo cual sí nos haría un gran daño, porque prácticamente no sería un canal, sería casi un desvío del río en esa parte. Y eso nosotros lo vamos a evitar a toda costa y tenemos manera técnica de evitarlo. Primero, con el canal, para poder desviar la cantidad de agua casi que nosotros deseemos, habilitando de manera correcta, y ya una solución definitiva, que esa la vamos a hacer también de cualquier manera, es la presa Don Miguel, donde sí vamos a represar el agua allá y después enviarlo por los canales indicados. No quisiéramos hacer eso porque lo que quisiéramos es tener, como debe de ser, un acuerdo racional entre países limítrofes, pero esa es la alternativa que nos están dando. Sí, buenas tardes, presidente. Joan Vargas, del periódico El Día. Con mi pregunta me quiero adelantar al tiempo y es pensando ya en el jueves. En dado caso de que no se acate esta solicitud del gobierno dominicano y haya que recurrir en cerrar totalmente la frontera, ¿cuál sería el plan B que tendría el gobierno? Ya que cerrar la frontera implica desabastecimiento de combustibles y alimentos de Haití y sabemos cuál es la única alternativa que tienen los haitianos. Vamos a esperar el jueves. Vamos a esperar el jueves. Buenas tardes, muchísimas gracias, Alberto Caminero del Grupo Telemicro. En cuanto a la construcción de la presa Don Miguel, que usted ha anunciado, además de la presa Altibonito, que tiene muchos años y que usted en el 2021
también la anunció. Me gustaría conocer si esas son medidas alternativas en caso de que Haití abra el canal, las aguas del Masacre, o eso tiene un hecho definitivo del gobierno de que va a construir eso. Mira, y quiero hablar aquí, alejarme un momentico al tema sobre las presas. Yo he dicho en otras ocasiones que aquí se ha hablado de presas. Mucha gente me dice, empiece, por ejemplo, la presa de Joca en Elías Piña, que también ayuda a parte de San Juan. Pero no había ningún diseño de la presa de Joca. Tú hablaste de la presa de Artibonito. No había ningún diseño de la presa de Artibonito. El diseño lo estamos haciendo nosotros ahora. No había ningún diseño de la presa de Jaina para el agua del Gran Santo Domingo, ni tampoco de la presa de Don Juan. Todo se está haciendo en este gobierno, todo se está diseñando en este gobierno. Y diseñar una presa no es diseñar un apartamento ni diseñar una casa. Eso tiene muchísimas complejidades. Entonces, desde que iniciamos el gobierno, muchas de estas obras se están realizando. La presa de Don Miguel es una presa más sencilla. El problema de esa presa era que parece que decían que el suelo era muy filtrante, lo cual no era bueno para una presa, pero ya la tecnología pues ayuda en eso y ya se están acabando, y aquí está el director del INDRI que en 2 meses se acaban los diseños, ¿verdad, Olmedo? Para licitar. Pero ya Artibonito lo está haciendo Ejejit, porque Artibonito, la presa de Artibonito, como una presa generadora, ya va a generar con 2 motores la suma de unos 60, 65 megas. Entonces, me parece que ya para octubre también está listo la presa de Artibonito, el diseño de la presa de Artibonito. Y ahí entonces ya entraríamos dentro de la fase de factibilidad en términos, porque esa sí es una inversión mucho mayor que la presa de Don Miguel. Yo mencioné la presa de Artibonito porque eso sería represar el principal río de Haití. Entonces, lo ideal es que tengamos acuerdos de cómo hacerlo y de colaboración mutua, porque si no tenemos acuerdos y nos dejan las acciones bilaterales, yo pienso que por mucho saldrían ellos mucho más afectados. Ambas presas están en proyecto e independientemente de lo que pase, van a ir caminando. Ahora, una cosa es que esas presas funcionen con un acuerdo bilateral entre ambos países o que estén operando sin ese acuerdo bilateral entre ambos países, que ya se afectarían ellos bastante. Muchas gracias, presidente. Asistí la primera ocasión a estos encuentros de la semanal y me apena que hay una pregunta que desde el primer día se nos indicó que habían preguntas vedadas, porque, y nada más lo cito, sé que está vedado, desde la Romana este fin de semana se colocó en el escenario figuras importantes del país como el profesor Juan Bosch, el Peña Gómez, y como es un tema vedado, qué pena que ha quedado vedado, pero hay que respetar las reglas. Vi que desde la Romana se metieron en el escenario y será en otra ocasión. Mire, un compañero me adelantó la pregunta sobre el tema del jueves. Yo tengo 2 puntualizaciones. La primera, estamos hablando del río Masacre en un punto X. A lo largo de la frontera hay más situaciones de tomas del río, es decir, esto solo se podría dar en este punto, pero a lo largo de la frontera hay otros espacios que pudiera aparecer o otro empresario que diga esto es mío y coger el agua. Lo hago por desconocimiento, no conozco el litoral, pero la verdad que no sé por qué me sorprendo que se declaró incompetente el presidente Ariel Henry. El sentido común me dice lo siguiente, y es la segunda pregunta. Usted ha hablado muy claro, y créame que estas son de las decisiones, uno lo recoge en la calle, que tiene el respaldo del país. Por diferentes razones. Y lo mejor es que este tema no se politice. Ahora bien, sentido común le dice a uno que el jueves usted va a tener que cerrar la frontera. Porque si no han hecho caso con estos llamados, yo no sé qué razón va a ocurrir que ellos van a hacer caso de aquí al jueves. Y sobre todo, que al parecer el gobierno se ha declarado
que no tiene cómo detenerlos. El compañero le hizo la pregunta y yo nada más se me ocurriría preguntar, a propósito de que veo aquí que estamos representados con los ramos, ¿la Guardia está lista desde el jueves? Es mi pregunta. Miren, la Guardia está lista siempre, Luisín, y el Ejército está preparado para cualquier situación que esperamos que no pase. Porque es bueno que sepan que hay una división en Juana Méndez entre los comerciantes que quieren, que no se van a favorecer en nada, ahí se van a favorecer un 0.05% de la población de Juana Méndez contra el 100% que se afecta ahora por el paro del comercio. Incluso ya varias voces de los comerciantes en Juana Méndez, y no solamente afecta a Juana Méndez, también afecta a Cabo Haitiano. Nosotros tenemos mercado los lunes y los viernes, y ese mercado de los viernes produce mercados de ellos los sábados en varias localidades de Haití. Entonces, la gran mayoría de la población haitiana se está afectando sin beneficiarse de este canal. Entonces, por eso yo espero que de aquí al jueves, no quiero ser optimista ni ingenuo, pero que la sensatez se imponga allá, se imponga en Haití y especialmente en esa zona de Juana Méndez. Buenas tardes, señor presidente. Perdón, y en cuanto a el ejército está totalmente preparado, no ha habido ningún incidente tampoco. Y los comerciantes dominicanos, les repito, vamos a estar en contacto con ellos porque también tienen un daño especialmente con los productos perecederos agrícolas. Ahora sí, buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Hansel García, del programa Political de la plataforma Alofoque Media Group. Saludos al auditorio. Saludos. Caramba, presidente, este ejercicio de la semanal a nosotros como programa también nos ha llevado a hacer nuestra semanal. Y es recoger algunas impresiones de nuestra audiencia para traérsela a usted, señor presidente. Son tantas, pero por lo menos algunas y una que nos ha surgido a nosotros como equipo. Primero, tomando en cuenta de... Pero no me pase de dos, Hansel, no, haga no, trampa tú. se lo voy, un 2 por 1. Tomando en cuenta de que la sociedad comercial que tenemos con Haití nos pone a nosotros en ventaja comercial, ¿cuánto estaría dejando de perder la República Dominicana por la disrupción parcial o total del comercio con Haití? Esa es una pregunta de nuestra audiencia. La segunda, si usted, y ahora lo refuerzo con lo que ha dicho en varias ocasiones, ha dicho que el gobierno haitiano no controla una parte de su territorio, ¿en algún momento estaría el gobierno en disposición de conversar con quienes sí controlan ese territorio, incluyendo a quienes están haciendo el canal? Y por último, la presa Don Miguel también brindará ramificación acuífera al territorio haitiano. Bueno, empezando por tu última pregunta, claro que no. La presa Don Miguel va a dar ese río en su mayoría, aunque tiene algunos afluentes que nacen en Haití, pero en su mayoría nacen en las montañas dominicanas. Entonces, esa sería una presa hecha con recursos dominicanos para dominicanos. En cuanto... bueno, y hay una pregunta que creo que hizo también Luisín, que voy a responder aquí, sobre si en otro sitio pasaba del río. Recuérdate que, y es bueno que la gente sepa, que esto está pasando en un pequeño espacio de 2 kilómetros, que el río Masacre entra totalmente a territorio haitiano. O sea, no es que ellos están de aquel lado y nosotros de este lado. Estos son unos 2 kilómetros aproximadamente que el Masacre entra a territorio haitiano completamente, o sea, en sus 2 orillas. Después tenemos varios kilómetros que el Masacre sirve limítrofe, y después de pasar de Dajabón, pues ya entra totalmente a territorio dominicano. Pero no ha habido grandes problemas. Hay más adelante, hay pequeñas tomas de agua que se atienden para los productores dominicanos y también para los productores haitianos, y nunca ha habido ninguna situación. Lo que pasa es que esto no es una pequeña toma, esto es prácticamente un desvío del río y sin ningún tipo de consentimiento. Volviendo, perdón, a la pregunta.
Mira, la presa, te repito, de Don Miguel va a ser estrictamente para los dominicanos. Indudablemente que van a haber bajas económicas y van a haber daños económicos, pero principal está nosotros tener nuestra seguridad nacional, y parte de esa seguridad nacional es que no permitir que se nos desvíe un río, y que además acciones, peor que eso es que acciones unilaterales, por una situación especial que el mismo gobierno haitiano ha dicho que no controla su territorio, y por eso el mismo gobierno haitiano ha pedido una ayuda internacional declarándose incapaces de hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas que evidentemente no quisiéramos hacer, que tienen un costo en la República Dominicana, pero que estamos obligados a tomar porque primero está nuestra seguridad. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. La semana pasada, señor presidente, la familia del señor Hanay Luciano, que parece que es un chofer que viaja a Haití, denunció que había sido secuestrado por bandas y que le estaban reclamando el pago de $200,000 de manera compulsiva. Me gustaría saber qué se está haciendo con ese caso y a qué punto estarían esas negociaciones si se están realizando. No, la verdad es que nosotros no estábamos al tanto. Embajador Farouk, ¿usted tiene conocimiento de esa? Bueno, hace días nosotros tuvimos información sobre eso. Le pedimos a la Dirección Nacional, a la Dirección Judicial de la Policía de Haití, que nos pusiera al corriente sobre las gestiones que ellos estaban haciendo en este caso. La Policía de Haití le ha estado dando seguimiento y la última información que tenemos es que la persona fue liberada. ¿Fue? Liberado. Así que ya ese caso no existe. Normalmente en los últimos tiempos, cada vez que toman, secuestran, liberan a los dominicanos, y nosotros de ninguna manera vamos a negociar de ningún tipo vamos a negociar con bandas criminales. El gobierno no lo va a hacer. Lo que sí les recomendamos que a los dominicanos respeten su integridad, pero también nosotros hemos advertido a los dominicanos de no viajar a Haití. Y hay su protocolo de traspasar la carga a camiones haitianos. Le hemos advertido que la situación, como lo han advertido una gran cantidad de países, que la seguridad en Haití no permite ni nosotros recomendamos la visita de dominicanos en ninguna forma a ese territorio. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Pedro Sánchez, Diario Libre. En el caso, presidente, que esta medida va a traer un mayor flujo de inmigrantes indocumentados, tratar de cruzar la frontera. En este caso, usted siempre ha dicho que el gobierno tiene reforzada, bien protegida la frontera, 10,000 a 11,000 militares en toda la línea. Pero aún así, presidente, seguimos viendo la noticia que atrapan vehículos con inmigrantes haitianos. Entonces, me gustaría saber dónde es que está el fallo, si la frontera está bien protegida, aún siguen viendo personas traficando haitianos. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Dónde es que está el fallo en el punto de vista de la protección de los militares? Vamos a permitir al general Onofre, jefe del ejército, que pueda hablar y nosotros abundaremos. Sí, señor. Yo, general Onofre, comandante general del ejército. Nosotros tenemos en la frontera la cantidad de hombres suficientes para proteger la integridad y la soberanía de la nación. Pero es bien sabido por todos que la frontera, Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo con toda la tecnología, controla, pero no evita totalmente el trasiego de ilegales a través de la frontera. Es un trabajo arduo, día a día, de los miles de soldados trabajando las 24 horas del día en las montañas fronterizas, evitando el trasiego, pero controlando exclusivamente. Javier. Hola, ahora sí. Javier Flores del Listín Diario. Una pregunta que se me iba a escapar es la siguiente. ¿En qué etapa se encuentra la construcción del muro fronterizo inteligente ahora mismo? No, de la verja perimetral
tiene también elementos de tecnología. En esa zona está prácticamente en un 90-92%. La situación que hubo con medio ambiente, de que tuvo que buscarle otra salida en la laguna de Saladillo, cerca de Manzanillo, pues ha detenido nosotros poder inaugurarlo totalmente. Pero está prácticamente en un 92% y es bueno que ustedes investiguen con los ganaderos de la zona para que vean ya cuáles resultados están dando en términos de seguridad. O sea, ya hay resultados importantes con la verja y solamente estamos esperando la solución definitiva para no inaugurar una parte y que queden, aún sean 2 kilómetros, pero que no esté el muro en su totalidad. Pero en la parte de Dajabón, y ustedes lo han visto también en las fotos, en las actividades, está prácticamente, como dije, en un 90%. Hay áreas como el de Elías Piña, que es más pequeño, pero que está casi en un 100%, porque está en esa parte del muro, que son 54 kilómetros, que es la primera fase. Su mayoría está en Dajabón, pero está también en Jimaní y está en Elías Piña. Es bueno que sepan ustedes también que en Jimaní prácticamente está cerrada la frontera porque, y es parte del conflicto, de la tragedia de ese pueblo. En el otro lado de la frontera tienen control una de las bandas más criminales, que es los 400 Mabuos, y tú no puedes, que es la parte más cercana desde Jimaní hasta Puerto Príncipe, tienes que irte por Elías Piña, que es un área más lejos, porque está controlada por los Mabuos. O sea, esa es la tragedia de ese pueblo. Buenas tardes, presidente. Acá uno de los colegas. Presidente, decía el colega Luisín que la República Dominicana entera, la población lo apoya. No porque él lo dice, yo ando en las calles. Nunca había visto un presidente con el apoyo total con esta crisis de un simulacro de país. Sin embargo, presidente, queremos saber qué va a pasar con algunos de sus funcionarios, donde usted está dando la cara por el país y vemos a algunos de sus funcionarios a veces hasta coqueteando con Claudio Joseph, un hombre que no es bienvenido a la República Dominicana, y queremos saber cuál será la línea de seguir de cada uno de los funcionarios, porque no es posible que el presidente esté dando la cara cuando detrás tenemos funcionarios que quizás están por otra vía. Tener un canchancheo con Claudio Joseph, que usted mismo tuvo que prohibirle la entrada aquí, está todavía en chercha con otros funcionarios aquí. Y el que lo esté haciendo lo voy a etiquetar. Mira, el presidente ese está en canchachán con él. ¿Qué hacer con esos funcionarios que están en otra vía? Bueno, Tolentino, usted está más informado que el DNI y el J2. Esos son los primeros que tenemos nosotros entonces que ver. Aquí te le dará el camino el J2 para que me informe. No sabía de esa contacto. Miren, lo importante, el gobierno está unido en esta, igual como tú dices, está el pueblo dominicano. Lo importante aquí es que hay una salida razonable, sensata con el pueblo haitiano. Desgraciadamente no nos han dejado otra alternativa que tomar medidas drásticas. Nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera la construcción que no es ni siquiera, repito, no es un canal. Para que eso funcione ellos tendrían que hacer un dique, que es como está el diseño original, un dique. Y nosotros no lo vamos a permitir. Como no lo haríamos nosotros también, ¿sí? Y por eso le digo, tratemos de crear de nuevo, respetar el tratado, porque nosotros sí vamos a hacer 2 presas, que si no hay ese tratado lo puede afectar bastante a ellos. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Señor presidente, si es posible, ¿nos puede decir el nombre de la empresa que está construyendo el canal? Y también el nombre de los propietarios. Y otra cosa, estuve conversando aquí, oyendo el rumor, cuando usted dijo que no iba a retirar el personal consular que está en Haití. Inmediatamente todos dijimos, bueno, pues le quitó impacto a la medida que usted había anunciado, porque no, o sea, uno no se cree de que el gobierno de Haití no puede tener el control
de una empresa privada. ¿Quiénes son los propietarios de esa empresa que está construyendo el canal y cuál es el nombre? Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos una diferencia, tenemos una diferencia con grupos haitianos en un país donde, repito, hay sectores incontrolables, como yo le he estado diciendo durante 2 años. Tenemos una comunicación con el primer ministro Henry. Me imagino que el ministerio va a llamar a los cónsules que se retiren porque no van a poder emitir visas en estos días. Ahora el embajador por ahora se va a mantener en Haití hasta nuevas medidas que nosotros podamos tomar. Yo desconozco que haya una compañía que esté construyendo, no, lo desconozco. Yo pienso que eso se está haciendo de manera muy informal. No creo que incluso hayan compañías de construcción importantes operando en Haití en este momento. Y yo creo que, repito, ellos saben también que es muy difícil conectarse. Si ustedes ven, el canal está a 1,5 metros del río. Entonces tendrían que tomar varias bombas 24 horas para poder el canal a funcionar o hacer el dique, que ya eso sería una obra que le tomaría más de 1 año para concluir. No conozco ninguna compañía, yo pienso que eso lo están haciendo de manera informal y artesanal. Buenas tardes, presidente. Wilson Pérez, la Super 7, Atento RD. Presidente, yo he estado en comunicación todos estos días con personas de Dajabón, con periodistas allá, dándole seguimiento a este tema que me preocupa tanto como sé que le preocupa al gobierno y a todo el país. 2 cosas, presidente. En la madrugada, según las informaciones que yo tengo de allá, ellos siguen trabajando e inclusive le llevan bebidas alcohólicas, tocan música y trabajan en la madrugada. Ya el gobierno, de manera oficial, ha hecho una petición al gobierno haitiano para que desista de eso, pero ya usted ha explicado muy claramente que ya no es el gobierno, es un tema del gobierno, sino de esas personas. El gobierno no tiene contacto ni tiene control de ello. Se habla de que hay sectores foráneos que quieren explotar una minería en Haití y que necesitan esos residuos de agua para eso. Pero obviamente tenemos un tratado de 1929, el Tratado de la Paz, que ya todos conocemos, que tiene 55 kilómetros que empiezan en Dajabón, 48 kilómetros son de la parte de República Dominicana, 7 kilómetros apenas son binacional y 500 metros apenas es lo que entra, como usted decía muy claramente, hacia Haití, en la parte de Dajabón. En esos 500 metros ellos hacen 3 kilómetros. Entonces, presidente, el pueblo dominicano está muy preocupado con esta situación. Los comerciantes allá, hay ahora mismo 150 patanas que están paradas allá porque no sabían de que se iba a presentar esta situación y tienen un inventario ahí. Hay un costo económico, el gobierno tiene una presión. Evidentemente que lo que va a venir el jueves es que se va a cerrar la frontera porque esos sectores no van a transigir porque son sectores que ni siquiera el gobierno mismo los conoce y no tienen nada que perder ni le importa eso. Sí a nosotros que ha habido una agresión al pueblo dominicano, al gobierno dominicano que usted juró defender y lo está haciendo. Pero, presidente, evidentemente que lo que va a venir es el cierre total de la frontera. Yo le pregunto a usted, y es la preocupación que yo sé que tiene muchos dominicanos, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas monolíticas, fuertes, que se han fortalecido en esta gestión de gobierno y que usted ha hecho grandes inversiones. Para nadie es un secreto. Presidente, vamos a reforzar la frontera. Va a haber hambre a partir del jueves, se va a recrudecer la presión de esos sectores haitianos que no tienen nada que ver con esto. Que inmediatamente vean que la situación se le ponga más difícil, van a tratar de forzar, cruzar por los canales normales y por los que no son normales. ¿Qué va pensando el gobierno, presidente, usted en su mente, ya proyectándose ante una realidad que es inminente, que va a venir, presidente? Muchas gracias, presidente. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, presidente, que para esa situación el gobierno piensa desde ya reforzar aún más la frontera, pensando que evidentemente si el jueves no pasa. La frontera está reforzada. Eso no quiere decir, como pasa en toda la frontera del mundo, y lo dijo el general Onofre, como es el caso de Estados Unidos, que haya 2 o 3 o 4 escapes. Pero en términos de seguridad, la frontera está reforzada y se reforzará todavía mucho más. Nosotros por primera vez, y como lo informamos, ya están aquí más de 20 vehículos blindados que a partir del jueves ya hay una parte importante allá. Se van también
como esperamos, como una forma de disuadir cualquier situación, pero no esperamos mayores situaciones. Lo que yo pienso es que va a haber una presión bien grande de los haitianos, como lo había en un principio y después aparecieron gentes armadas, cerrando el canal. Cuando nosotros hablamos de eso, estaban muchos echándole tierra al canal, porque eso no va a favorecer más que a 5 o 6 haitianos que no son de los menos favorecidos de ese país. Entonces, eso va a crear una presión en Haití para que volver nosotros a la normalidad. Mientras tanto, es cierto que desde el punto de vista comercial, pues vamos a tener algunas pérdidas, pero tenemos primero que pensar en el país y después también en cualquier situación económica. Buenas tardes, presidente. Saludos a usted y a todos. Queremos saber, mi nombre es Moisés González, de Despertar Nacional, Teleuniverso y TV Quisqueya para los Estados Unidos. Queremos saber si el ministro de Defensa se encuentra en una visita oficial en Inglaterra, tomando en cuenta de que no estuvo esta mañana y de acuerdo al embajador de ese país está en una exposición de seguridad y defensa. Y si esto forma parte de una estrategia dominicana buscando interlocutores, tomando en cuenta de que Reino Unido fue de los países que apoyó las sanciones de la ONU hacia Haití, y también si en ese memorando de entendimiento que se firmó con Reino Unido hace unos meses, incluyendo el sector agua, ellos estarían asesorando en la nueva presa que se anunció el día de hoy. Muchas gracias. Mira, la reunión del ministro de Defensa en Londres es la primera vez que invitan a la República Dominicana a esa reunión de aliados de defensa para los ministerios de defensa. Es la primera vez que invitan a la República Dominicana y nosotros tenemos hoy las mejores relaciones con el Reino Unido que quizás hemos tenido en un siglo. Y en eso sí también tenemos una colaboración militar especial que se va a manifestar en términos de tecnología, que se va a manifestar todavía más en los próximos meses y años. Era una reunión ya que estaba establecida desde hace más de 6 meses y aquí está el vicealmirante Betances, viceministro, que está como viceministro de Defensa ya activo y con toda la preparación del lugar para cualquier eventualidad que no lo vemos tampoco que vaya a ocurrir. Pero esa era una reunión de hace 6 meses. Lo que sí es cierto es que tenemos una colaboración muy especial con el Reino Unido en temas de defensa y especialmente de tecnología. No tiene que ver con nada del agua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, una última. Ya para. Sí, gracias, presidente. Robert González, Medios Enfocados. Qué bueno, presidente, que usted fue condescendiente con nosotros luego de la larga espera. Señor presidente, el primer punto de la reunión fue precisamente la suspensión definitiva de entrada a todos los involucrados en esta situación de la creación de este canal. ¿Podemos hacer de público conocimiento el listado de esos que están involucrados con suspensión definitiva de visa ya, señor presidente? Tú lo vas a ver en los próximos días. Gracias.